Yo comencé a observar teatro por primera vez en mi vida a los 5 años. Mi mamá, que aún vive, era una fanática de la opereta y la zarzuela. Ella tiene unas vacaciones provisionales en Bogotá y yo acompañé a mi mamá al Teatro Colón a ver teatro. Por supuesto, no, ella me llevaba porque las madres no dejan a los hijos solos. Y comencé a ver, y ese mundo de oscuridad, penumbra, luces, de voces, de sonidos, pues me fue atrapando, ¿no? Me fue atrapando. Pero lo primero que eso fue lo primero que yo vi, una cosa que era, o era un Cifrido o un Genoveva, era una opereta. Lo primero que vi fue cine mexicano. Mucho cine mexicano, muchísimo cine mexicano. Hacia los 11 años, en Cali, en el colegio donde yo estudiaba con sacerdotes franciscanos, es que yo comienzo a ver teatro, el teatro formal. Los curas utilizaban mucho los entremeses, con el tiempo uno se da cuenta que son obras religiosas, ¿no? Y así fue hasta que llegué a la universidad. Había una universidad que todavía existe, que se llama la Universidad Santiago de Cali, donde estudiando unos semestres de Derecho, abogacía, ingresé a un grupo de teatro que dirigía Alejandro Buenaventura. Alejandro Buenaventura es el hermano de Enrique Buenaventura. Enrique Buenaventura fue uno de los creadores más importantes del teatro colombiano y latinoamericano. Ellos inventaron métodos de docencia y métodos de representación. Él es el fundador del Teatro Escuela de Cali. Y Alejandro era su hermano, es su hermano, no sé si vive Alejandro, Enrique ya murió. Enrique Buenaventura y Santiago García son los dos pilares del teatro contemporáneo colombiano. Me apasioné, pero yo vine a desarrollar todo eso, es aquí. Cuando yo llego el 6 de abril del 69, me instalo yo en Caracas y me quedé. Ya hacía periodismo, ya había hecho periodismo en Cali. Yo ya tenía mis rudimentos de periodismo y necesitaba trabajar, por supuesto. Me dieron una posibilidad de trabajar en un periódico llamado Occidente, el Diario de Occidente. Yo ahí comencé a trabajar como cablista. Cablista era una especie de reportero de oficina que le tocaba meterle mano a unos rollos enormes de papel ¿cómo se llama eso?, de teletipo, donde estaban las noticias internacionales. Entonces me fueron dando los rudimentos. Yo escribía para un suplemento cultural unas cositas. Todo muy de principiante, ¿no? Yo creo que tendría como 18 años, 19 años. Que es aquí, en Venezuela, en el 69, donde eso revienta. Yo comienzo a trabajar aquí el 1 de septiembre del 69 en un periódico llamado La Verdad, un periódico que ya desapareció. Y ahí comencé como cablista otra vez, y además hacía una página de arte. Y mira, y fue escribiendo, porque pues la escritura no se hace con teoría, sino con práctica, ¿no? Y me fui metiendo, el Ateneo de Caracas me quedaba a 2 cuadras, porque el trabajo era allí en Quebrada Honda. Ya en el 69 está Horacio Peterson, ya Carlos Jiménez, que es muy importante en la historia del teatro contemporáneo venezolano, ya Jiménez está aquí. Nos hacemos amigos en una situación muy de periodismo, ¿no? Yo era un mayo del 70, yo estoy cobrando mi sueldo y entra un muchachón, muy vestido a la moda hippie, preguntando por Sofía Inver.
y yo le digo que ellas no trabajan allí, que ellas son colaboradoras. Y surgió una amistad en uno de los libros míos, quizá en el primer libro, en el primer libro que yo hice, está ese encuentro con Carlos Jiménez, que para mí fue rotundo, ¿no? Sí, mira, en los años 70, Venezuela venía de una mini guerra civil, que fue un alzamiento guerrillero que se dio en todo el país. Un alzamiento guerrillero que ese incipiente gobierno democrático, ¿no?, lo sofocó. Entonces, era muy tranquilo, y el teatro era un teatro muy universal. Era Marlowe, Shakespeare, Chocrón, Chalbaud. Era un teatro que arrancaba. Y el gran arranque de ese teatro, que fue el que me ha tocado a mí reseñar desde entonces, es un espectáculo que monta Carlos Jiménez, que lo estrena el 28 de febrero de 1971, un espectáculo llamado Tu País Está Feliz. Tu País Está Feliz es un espectáculo musicoteatral. Es un poemario de Antonio Miranda, un poeta brasileño. Era un poemario exaltando el amor, la libertad de la juventud. Era una especie de reminiscencia de todo ese movimiento hippie gringo, de todo ese movimiento que había estado en Francia, el Mayo francés. Era novedoso las ideas, y era novedosa la puesta en escena, porque ese teatro que yo había comenzado a ver, pues era muy tradicional, muy a la usanza. El teatro en Venezuela tiene una historia un poco desvertebrada, ¿no? Aunque el país comenzó a tener teatro desde el 28 de junio de 1600, el teatro no fue una disciplina que se desarrolló como si se desarrolló la música. Era una cosa un poquito difícil, porque en el desarrollo del teatro es muy importante la libertad. Si no hay libertad, muy difícilmente los autores van a poder decir desde un escenario lo que quieren. Mira, en los años 70 había una cofradía, en el buen sentido de la palabra, que integraban tres tipos que fueron importantísimos para el teatro venezolano: Cabrujas, Chalbaud y Chocrón. Eran tres condiciones sociales de diferentes orígenes económicos y culturales, que coincidían y pusieron a marchar una organización llamada El Nuevo Grupo. El Nuevo Grupo, que tenía sede en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, producía sus obras. Ellos escribían y producían sus obras, y ellos comenzaron a upar el teatro de autor nacional. El teatro de ellos es muy centrado en la realidad venezolana, pues. Cabrujas, ya sabemos lo que hizo. Chocrón era más elitesco. Chocrón es de origen sefardí, aunque nació aquí, es de origen sefardí. Chocrón planteaba un teatro más filosófico, un teatro más a lo Arthur Miller, a lo Tennessee Williams. Chalbaud y Cabrujas agarraban un poco la tradición española del sainete y hacían un teatro más de contenidos sociales. Mientras ellos tocaban lo social, Chocrón planteaba la reflexión de las clases medias. Ese es, a grosso modo, el Nuevo Grupo, ¿no? Bueno, yo comencé haciendo los cables, que es la información internacional. Yo hacía los domingos una página de reseñas de artes plásticas y metía mi columnita de teatro, mis reflexiones, mi opinión sobre lo que iba viendo, ¿no? Aquí se hacía crítica ya antes, por Dios, había señores muy respetables, pero el único nuevo era yo. Y por supuesto, pues bueno, fui subiendo, ¿no? Fui aprendiendo y fui publicando más y aumenté. Ya en el
93 es cuando yo me atrevo a publicar libros. El primer libro que yo publico se llama Carlos Jiménez, Tiempo y Espacio. Carlos Jiménez estaba muriendo. Carlos Jiménez muere el 27 de marzo del 93 a consecuencia del SIDA. Entonces, yo no quería que pasara por debajo el tránsito de ese tipo, de esa persona que fue importante. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, como había hecho tantas entrevistas y tantas notas críticas sobre Jiménez, compilé muchas notas y hice un libro que yo no sé si tú lo tienes, si me lo recuerdas para dártelo ahora, que era en base a las entrevistas. Jiménez respondía y explicaba lo que había pasado con su teatro. Ese es un libro muy modesto para mi forma de ver, pero que es lo único que hasta ahora hay de Carlos Jiménez. Quien quiera saber quién es Carlos Jiménez tiene que recurrir a ese librito. El libro, 10 años después, en el 2003, sufrió una modificación. Yo le hice unos agregados para que fuese un libro de más peso. Esa es una empresa personal en que yo fui, como dice, reuniendo mis ahorros, ¿no? Yo me sacrificaba de alguna manera y fui sacando mis libros, fui sacando los libros, hasta que ya cuando llega ya en el siglo XXI, en el año 2009, yo me veo acogotado por el dinero, que ha habido devaluaciones. Entonces tuve que recurrir a una dependencia del gobierno venezolano, el IAEN, Instituto de Artes Escénicas, que les dije: mira, este libro es el del 2009, no tengo plata para pagármelo, ustedes me lo pueden financiar, y me lo financiaron. Es la única vez que yo he pedido dinero y me lo financiaron. No me pidieron nada, no me exigieron nada. Instituto de Artes Escénicas y Musicales. Entonces, en el libro, que lo vas a ver, ahí está el loguito, ¿no? Yo puse el logo no porque me lo exigieran, no, sino porque me pareció un detalle de cortesía para un libro que se distribuye gratuito, además. Dije yo, yo le voy a poner y no hubo ningún problema. Yo comencé en el 93, el primero fue Carlos Jiménez, que me lo editó un impresor muy famoso que se llama Manuel Badel, y los demás todos los financié yo, pues, porque se podía. Eran unos libros, 1000 ejemplares, eran unos libros de 100 páginas, 120 páginas, y eso fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que mis libros llegan a las 450 páginas. ¿Por qué? Porque el libro pretende ser, lo es, una compilación de apuntes para una historia del teatro en Venezuela. Yo no sé si yo la voy a poder escribir, espero que la escriban otros, ¿no? Y el que vaya a escribirlo, ahí lo va a encontrar, porque ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Al no haber publicaciones periódicas sobre el teatro, que la información queda en los periódicos, y en los periódicos los investigadores naufragan, porque es un trabajo sumamente arduo, complicado. Yo sé porque lo he hecho, ¿no? Ir a periódicos viejos y buscar páginas y páginas. Yo lo que he hecho es mis notas, ¿no?, que están un poco revisadas, depuradas, las voy compilando, y así el libro tiene 150, 160 artículos, 25 publicaciones. Allí en la contraportada del libro están todos los títulos, todos los títulos. Entonces, bueno, yo he hecho de alguna manera un aporte al teatro, a la historia del teatro, pues. Con eso no he lucrado, no me he hecho rico, quizá me he hecho más pobre, pero ahí está.